Ok, hemos estudiado en este año particularmente varias cosas, entre ellas hemos estudiado sobre el Evangelio completo, hemos estudiado sobre el contenido de lo que es el anuncio del Evangelio y hemos estudiado que el Evangelio como tal es el buen mensaje, ¿sí? Y ese buen mensaje tuvo un mandato que está en Mateo 28, 18, que solo voy a leerlo para recordarles, porque creo que los que llevan un tiempo caminando este camino de fe lo han escuchado muchas veces, y dice que los 11 discípulos fueron a Galilea, como él les había dicho, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado. De aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí vemos una orden que implicaba enseñar, implicaba bautizar, implicaba hacer discípulos. No era simplemente dar buenas nuevas, sino que ese buen mensaje implicaba que las personas encontraran en el Señor Jesús, como dice él, el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesucristo, esto fue cuando resucita, estando en la Galilea, pero Jesucristo, el Señor, cuando va a partir a la gloria del Padre, en Hechos 1:8, dice que estaban en el monte, ya estaban cerca de Jerusalén, y les dice el versículo 8, ellos tenían la inquietud de qué iba a pasar, y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, él les dijo cómo era como la expansión desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, siendo que llevando el buen mensaje, con, que consistía en que Jesucristo había muerto en la cruz, que Jesucristo había resucitado entre los muertos y que Jesucristo pues nos había dado su Santo Espíritu para vivir la vida en él. Y ustedes ven un mapa, eso es un mapa muy antiguo, y si miran ese mapa muy antiguo, hasta ese momento solo se conocían como tal tres continentes. Ya después aparece América por aquí en el extremo inferior izquierdo, y eran tres continentes que se unían precisamente en Jerusalén: el continente europeo, el continente asiático y africano. O sea que cuando hablamos de lo que los discípulos entendieron en ese momento, de ir hasta el mundo, que tenían que evangelizar: África, Asia y Europa, ¿cierto? Eso es lo que ellos tenían en ese momento. Jerusalén, pues ustedes la ven ahí en el centro. Jerusalén era un centro donde convergen estos tres continentes y donde pasaban rutas comerciales muy importantes. Era y ha sido un lugar estratégico para todos los intereses de los diferentes pueblos a través de la historia de la humanidad. Pero también desde Jerusalén saldría el buen mensaje hacia todos los confines de la tierra. Entonces ahí vemos cómo era la expansión hacia Asia, hacia Europa y África. Lo que les voy a compartir a continuación no es nuevo, yo sé que se los he enseñado, pero cobra relevancia en este momento de lo que estamos viviendo nosotros como iglesia, ¿sí? De la implementación de las necesidades que hemos identificado en nosotros como congregación, como asamblea de Dios. Y pues quiero, ya que estamos, los que están haciendo el devocional diario, estamos estudiando el libro de los Hechos, pues quiero recordar algo muy importante a propósito de Mateo 28, 18 al 20 y Hechos 1, 8, de ir y hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles. Esas tres condiciones: enseñándoles a que guarden todas las cosas, pero implicaba que bautizarles y acompañarlos en esta instrucción. Vamos a ver 5 casos de personas que representan estos 5 continentes, ¿sí? Y vamos, hijo, por favor, 5 casos. Dije 5 continentes, ok, entonces 5 casos de personas
que representan estos estos 3 continentes. De hecho, ustedes ven ahí unas imágenes. La imagen izquierda, donde está el aviso de Turín, con el patrocinio de Turín, es la ciudad de Éfeso, que está en Asia, ¿sí? Éfeso, que está en Asia, actualmente Turquía, antiguamente se conocía como la Arabia. Esto es Éfeso en Asia. La foto que está en su parte superior derecha es una foto del Coliseo Romano, que pues está representando Europa, y la foto de su parte inferior derecha, ahí Sonia se lo va imaginando todo, es una foto de Egipto. ¿Qué continente representará Egipto? África, ¿sí? África. A propósito, pues nosotros vamos a visitar estos continentes en nuestra próxima peregrinación. Vamos a ver entonces 5 casos de personas que representan en el anuncio de este mandato que el Señor les dio, representan estas 5 regiones del mundo entero. Tres regiones del mundo entero. 5 casos, 3 regiones. El primero de ellos lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 8. Y si me acompañan rápidamente, el Hechos capítulo 8, en el versículo 26, empieza diciendo: un ángel del Señor. ¿Se acuerdan qué era ángel? Mensajero. Un mensajero del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea que este mensajero envió a Felipe. O sea que ¿cuál comisión iba a cumplir Felipe? De ser un mensajero, de él mensaje divino. Dice: se levantó, sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Qué triste, ¿no? ¿Cuántas personas hay que quieren entender, conocer y aprender la Escritura, pero no tienen quien les enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leyera como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Vamos a ir al versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció la buena nueva, o le anunció el buen mensaje de Jesucristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y contestando dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Segundo caso. ¿Este era de dónde? Este etíope, de África. ¿Dónde sucedieron estos hechos? En Asia. Pero él era de África e iba hacia África. Venía de Jerusalén e iba hacia África. Ahorita vamos a hacer un paralelo y vamos a analizarlo. Solo leámoslo y ahorita vemos un paralelo. Tenemos aquí a Saulo el judío. Entonces, el etíope en Israel, estaba en Asia, pero él era el africano. Me perdonan, troqué ahí en la presentación el punto. Saulo es de Asia. Si quieres pausa, corrígelo y eso. Saulo es asiático porque estaba en Israel, que está en Asia, y el etíope era africano, ¿sí? Que venía, era un funcionario público alto. Capítulo 9 de Hechos. Dice que Pablo iba hacia Damasco, versículo 1, y pidió cartas para ver si encontraba algunos del camino, o sea, los cristianos, para traerlos a Jerusalén. Versículo 3, cuando iba por aquel camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo dijo la voz:
que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo creyó que ¿quién era? Que era el Señor, pero no el Señor Jesús, sino el Señor Adonai, porque Pablo era un hombre creyente en el Dios de los judíos. Y si aparece una voz del cielo que le dice: Pablo, 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 o Saulo, Saulo, pues él creería que era él, porque él que consideraba que Jesucristo era un farsante, que Jesucristo estaba muerto. Qué susto el de Pablo cuando la voz que oye le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es como cuando a usted lo pillan hablando mal de alguien, y el que lo pilla es del quien usted está hablando mal. Eso tiene que ser una cosa súper vergonzosa. Solo que en este caso no solo estaba hablando mal, sino que lo estaba persiguiendo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Llega a Damasco, le resumo la historia, se encuentra con Ananías y el Señor le dijo a Ananías, versículo 15, estamos en Hechos 9:15: ve, porque instrumento útil me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Fue entonces, versículo 17, Ananías, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Tercer caso. Vamos entonces para un europeo, capítulo 10 de Hechos. Esto lo han leído, o sea que solo estoy repasando lo que han leído. Capítulo 10 de Hechos nos cuenta la historia de Cornelio. Y dice el versículo 1 y 2, ¿quién era Cornelio? Era un centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Parecido a lo de Pablo. Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ya sabemos que a la misma hora Pedro en Jope o en Jafo tuvo una visión donde el Señor le decía que iban a llegar unos hombres gentiles que le iban a pedir que fuera donde Cornelio. Pedro va, ora por él, y dice el versículo 34: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso? Me salté al 47. Vamos al 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Tenemos ya en estos tres casos el africano, el asiático y el europeo. Se está cumpliendo lo que el Señor dijo, hasta el último rincón del mundo, ¿sí? Y vemos estos tres casos. Pero hay una salvedad, que el etíope fue en Israel, el judío estaba en Israel, y el europeo también estaba ¿dónde? En Israel, ¿sí? O sea que desde Jerusalén hasta este punto se había cumplido, pero desde Jerusalén. Pero en el siguiente caso vamos a ver cómo ellos llegan ya a Europa. Y tenemos el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Llega donde Lidia de Tiatira, pero en Filipos. Lidia era de Tiatira, que es una ciudad hoy en día turca, en aquel entonces era de Arabia, Asia,
pero estaba en Filipos porque tenía un negocio. Y dice el versículo 13, un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la que Pablo enseñaba. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ese es el cuarto caso, Lidia de Tiatira en Europa. Filipos queda hoy en Grecia. Filipos de Macedonia. ¿Quién colocó Filipos a Filipos? Pues Filipo de Macedonia, que era el papá de Alejandro Magno. El papá de Alejandro Magno fue el que denominó esta ciudad de Filipos, que era un puerto importante y una ciudad de acceso a Grecia, una colonia romana, de hecho, era Filipos, una ciudad. Este detalle no es menor, porque una ciudad que Roma declarara colonia tenía privilegios. Y Filipos, Troas, que me acuerde, eran colonias romanas. Quiere decir que la gente en una colonia romana experimentaba cierta libertad y privilegios. ¿Sí? O sea que muy estratégico que hayan iniciado Europa en Filipos y no en Corinto, que Corinto era otra cosa. Muy bien. Y vamos a ver el quinto caso que está ahí mismo en Filipos, que es el carcelero. Y dice el versículo, estoy en el capítulo 16, Pablo y Silas van a la cárcel, los azotan por haber predicado y los meten a la cárcel, y estando en la cárcel se pusieron a cantar, dice el versículo 25. Hechos 15, 16, 25, ojalá estén leyendo la Biblia para que no se pierdan. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos los oían. Admirable, estaban azotados, ¿sí? Los habían azotado y les habían amarrado cadenas a los pies. Pero aún así cantaban himnos. Una buena manera, cuando se sienta atado, oprimido o amarrado, alabe al Señor. Cante himnos de liberación. Y dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué? Porque si él no se mataba, igual lo iban a matar, pero con castigo. Pero Pablo clamó a gran voz y le dijo: no te hagas ningún mal, pues a todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él, y se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahí tenemos entonces los 5 casos del cumplimiento de esta orden que el Señor dio en Mateo 28 y en Hechos 1, de ir a llevar las buenas nuevas hasta el último rincón del mundo. Pero vamos a ver unos patrones comunes en estos 5 casos. Vamos a ver la siguiente. Y aquí tenemos los 5 casos: el etíope, Pablo, Cornelio, Lidia y el carcelero. Y si ustedes miran, estos nombres están asociados a otro nombre. El etíope está asociado a Felipe. Yo a veces he escuchado que dicen Felipe el etíope, y es porque me ven a mí como negrito y me han dicho Felipe el etíope. No, Felipe es el apóstol, el etíope era el funcionario. El etíope y Felipe su mensajero. Pablo, ¿y quién fue el instrumento? Ananías. Cornelio, ¿y quién fue su compañero? Pedro. Lidia, Pablo, y el carcelero también fue
Pablo. Vemos algo muy interesante, que aquel que fue acompañado, Pablo, luego se convirtió en un compañero. Pablo fue acompañado en este camino por Ananías y luego se convirtió en el compañero de Lidia y del carcelero. Les decía que vamos a ver unos patrones. Empecemos con el etíope. El etíope era un hombre, dice, era un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era un judío, era un extranjero convertido al judaísmo. El judaísmo en ese momento era la religión más pura que existía. Cuando me refiero a más pura, era que no era pagana, y cuando no era pagana era que no tenía cultos así como extraños, con desórdenes sexuales, licores y todo eso, sino que era una religión que en términos generales era una religión piadosa, piadosa. El etíope era un judío convertido, ¿sí? Seguramente desde la historia que viene de aquella mujer que visitó a Salomón, pero no era judío de estirpe, sino judío convertido. Pero era un hombre que dice la Biblia, que leímos, que era un hombre temeroso de Dios. ¿Se acuerdan? En el versículo 8 dice, temeroso de Dios, había venido a Jerusalén a adorar y se estaba devolviendo para su casa. O sea, no vino a hacer negocios a Jerusalén, fue a adorar. Siguiente. Iba camino a Gaza, o sea que él estaba en su camino. Siguiente. El mensajero fue Felipe, o sea, Dios envió un mensajero, alguien que le llevó la buena nueva. ¿Qué hizo este mensajero? El mismo Felipe fue su compañero en el camino. ¿Qué hizo? Sigue Simón. Fue instruido, fue bautizado y encaminado. Entonces mire como el proceso que vemos en el etíope. Primero era un hombre temeroso de Dios. O sea, no era un simple corrupto, un degenerado, un tipo que fue a Jerusalén a hacer cosas malas, no. Era un hombre temeroso de Dios. Segundo, iba en su camino y tenía una inquietud y él pregunta, ¿quién me enseñará? Quiero aprender, pero no tengo quien me enseñe. Y Dios envía a Felipe como su compañero en el camino. Fue instruido y bautizado y fue encaminado. Y sigue Simón, siguió gozoso su camino. ¿Por qué siguió gozoso su camino? Porque ya no era simplemente su camino, sino que se había encontrado con el Señor, iba de la mano con el Señor. Ahora pensemos en Pablo. Pablo iba camino a Damasco. ¿Quién era Pablo? Un celoso judío, guarda de su fe y tradición. ¿Ustedes podrían decir que Pablo era un simple asesino y perverso? Yo creo que no. Pablo creía que estaba defendiendo la fe en Yahvé, o en Jehová, o en Adonai. Pablo creía que Jesús y sus seguidores eran unos herejes que estaban en contra de la religión judía y de su Dios, ¿sí? Para ellos no cabía en la cabeza un Dios humano, no cabía en la cabeza. Pablo no estaba actuando por intereses económicos de posición, sino que estaba actuando por amor a Dios. O sea, que aunque estaba equivocado del camino, ¿qué había en Pablo? También había temor y había piedad. Dice luego que él iba camino a Damasco, ¿sí? Luego, ¿quién fue el mensajero? Bueno, tiene una teofanía del Señor Jesús, o sea, una aparición del Señor al mediodía. En el caso de Felipe fue un mensajero que fue Felipe. En este caso fue el mismo Señor que se apareció para impactarlo. Luego aparece un compañero, Dios envía un compañero que es Ananías. Ananías era, de hecho, les pregunto, ¿Ananías sintió temor de ser el compañero de oración de Pablo? Le dio miedo. Ananías dijo, y no, ese tipo, primero sabe mucho, sabe más que yo. ¿Pablo sabía más que Ananías? Sí, claro. Era más joven que Ananías, Ananías era un anciano, y además Pablo era muy jodido, es que Pablo era muy jodido. Y dijo, no, yo he escuchado que se hasta mata y persigue. Tuvo miedo, pero ¿qué? Yo voy a cumplir, dijo Ananías, si tú me lo pones como un compañero, yo lo acompaño. Luego, ¿qué hizo Ananías con Pablo? Lo instruyó, lo bautizó y lo fortaleció, que eso acabamos de leer en Hechos capítulo 9. ¿Y cuál fue el fruto, el resultado de esta conversión? Que se convirtió en el apóstol de los gentiles.
luego Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un militar romano. Les explico. Había una legión, había una... voy a tratar de explicar. Una legión equivale hoy a lo que sería una... como una división. El ejército colombiano está dividido en divisiones. Por ejemplo, Cali es la tercera división y esa tercera división abarca el Valle del Cauca hasta Nariño. La división está compuesta por batallones y los batallones está compuesto por compañías, ¿sí? Entonces una compañía generalmente tiene más o menos, creo que son como 100 soldados, más o menos, y un batallón puede tener 4 o 5 compañías, o sea que un batallón puede tener 500 soldados, y una legión tiene 10 batallones, o sea que puede tener 6.000 soldados. Así era el ejército romano, legión, no me acuerdo el de la mitad, y centuria. Aquí estamos hablando entonces de un hombre que estaba al mando de una centuria, o sea, de más o menos 100 hombres. El punto del centurión es que debía ser un hombre muy equilibrado, porque era el que estaba directamente en la batalla con los soldados. Tenía que ser un hombre muy influyente en sus soldados, que tuviera mucho respeto y que fuera muy equilibrado. No podía ser un loco que quisiera acabar con todo, sino que debía entender el momento adecuado de salir a la batalla. Los centuriones, particularmente los centuriones, tenían que ser muy bien escogidos. Pero este centurión tenía una característica, y es que era también, como el etíope, prosélito, o sea que era un judío convertido. ¿Qué hacía él? Era piadoso, temeroso de Dios, hacía bien con el pueblo. ¿Y qué más dice que qué hacía Cornelio? Daba limosna, pero también oraba mucho. Dice que se la pasaba orando y ayunaba a Cornelio. Miren, era un romano, era un comandante de una centuria, equivaldría a lo que sería hoy un capitán tal vez, un sargento tal vez, porque un comandante de una compañía puede ser un capitán o un suboficial de alto rango, y o sea que era un hombre pues que tenía influencia y era temeroso de Dios, ¿sí? Ahora, ¿en qué camino estaba él? Pues en el camino del Imperio Romano, ¿sí? Como ustedes sabrán que un militar, sobre todo, simplemente, ¿qué le toca hacer? Obedecer, ¿sí? Un militar le dicen, mañana es trasladado para tal parte, ¿qué puede hacer él? Empaque y váyase, no hay nada más que hacer. O sea que él no estaba ni siquiera en su propio camino, estaba en el camino del Imperio Romano. ¿Cómo se presenta el Señor? Tuvo una visión de un ángel, vuelve a aparecer un mensajero, y este ángel le dijo que iba a venir otro ángel, o sea, otro mensajero, que en este caso es Pedro. Sigamos. Pedro es su compañero en el camino. Pedro también intentó como negarse, así como Ananías tuvo miedo de Pablo, Pedro dijo, uy, pero venga, ¿yo cómo voy a entrar en una casa de un impío? Yo que soy un judío, ¿cómo me va a contaminar con ese? Y además es un militar. El Señor le dijo, lo que yo purifiqué, no lo llame inmundo. ¿Qué pasó? Igualmente Pedro con Cornelio lo instruye y lo bautiza, ¿sí? ¿Y cuál fue el resultado? Dice, su familia y amigos recibieron también el mensaje. Vamos con Lidia ahora. Pablo, que fue acompañado por Ananías, ahora Pablo es un instrumento del Señor, un compañero para otros. Lidia también era una prosélito. Ojo, es que no eran simples paganos. Es que quiero que miren el detalle. Prosélito es un seguidor. Un prosélito es alguien que sigue a. Pero se le decía prosélitos a aquellos judíos, aquellos gentiles o que no eran judíos que se convertían a la religión judía. Pónganle cuidado a Lidia y me llama mucho la atención. Lidia era una comerciante judía convertida, o sea que era de Tiatira, pero su fe era judía. En Filipos no había sinagoga. Entonces el lugar de oración de ellos era a las afueras de la ciudad, dice, cerca a un arroyo. Y salían a orar allá. ¿Y qué estaba haciendo Lidia? Dice el versículo 13. Estoy en Hechos 3, 16, 13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río,
donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Acuérdense que en este momento no existía la iglesia cristiana como tal, no había un culto en la iglesia, y ellos, como eran judíos, ¿qué culto practicaban? El culto judío, ¿sí? Entonces, Pablo, donde llegaba, seguía yendo los sábados a la sinagoga, pero como no había sinagoga, tenían un lugar de oración que era a las afueras de la ciudad, junto a un río. Pero ¿quiénes estaban orando? ¿Quiénes? Muy bien, Sonia, las mujeres. Pero ¿qué estaban haciendo? ¿Chismoseando? ¿Buscando marido? Estaban orando, estaban orando. Esto nos deja ver además entonces que Lidia era convertida. Ah, claro, Lidia era adinerada. Tenía una profesión nada, era muy buena porque ella era, cuando dice negociante de púrpura, era de telas. Y eran telas costosísimas. Dicen que más o menos un rollo de esos que uno ve en el sí podría valer como unos 300 euros. Y eso que ese comentario tiene como unos 10 años, o sea que valdría mucho más que eso. Mucho dinero. O sea, Lidia tenía mucho dinero, tanto que se había ido a Filipos a hacer sus negocios. Y dice que ella estaba, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Y qué hizo el Señor? Pasa a la siguiente. ¿Qué hizo el Señor? Abrió su corazón para estar atenta. Si esta fue la manera como el Señor impactó a Lidia. Ella estaba, ¿cuál era el camino de Lidia? Sus negocios. Era una mujer de negocios, pero también adoraba y buscaba al Señor. Luego aparece Simón, Pablo es su compañero en el camino. Aquí sí que estamos rompiendo paradigmas y esquemas. Uno, cultural, religioso y social. Porque que un judío, como era Pablo, él le enseñara a mujeres, pero aquí les enseñó a las mujeres. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Fue instruida, bautizada, y dice el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, o sea que su familia también se convirtió, y su familia se convirtió, o sea, la casa de Lidia de alguna manera se convirtió en una casa de oración. El carcelero tiene una diferencia estos 4 casos. El carcelero cumplía el trabajo de custodiar a los discípulos, ¿sí? El carcelero estaba en su trabajo, era un hombre de, digámoslo así, como de una, ¿cómo se dice? Estrato medio, digamos, y dice que el mensaje llegó a través de una manifestación sobrenatural, fruto de la alabanza de los servidores. O sea, ¿cómo se manifestó el Señor a Lidia? Abrió su corazón para estar atenta, a Cornelio con una visión, a Pablo con una aparición del Señor Jesús y al etíope con la aparición de Felipe. A Pablo, al carcelero en este momento, a través de una manifestación que fue que todo se soltó, ¿sí? Se liberaron. Siguiente, Pablo es su compañero, sigamos. Pablo y Silas le orientan y fue instruido y bautizado, y el fruto resultado fueron bendecidos él y toda su casa. Miren por un momento este esquema y este cuadro. No, anterior, déjalo ahí. Miremos el esquema. Y si ustedes miran, hay patrones. En los primeros 4 se cumplen 6 patrones. 6 patrones en los 6. Tienen los textos, pueden compararlos, pueden mirarlos, pero en los 4 casos, en el etíope africano, en Pablo el asiático, en Cornelio y Lidia los europeos, está el mismo patrón. Primer patrón, que eran temerosos, piadosos, anhelantes de conocer al Señor. Solo que estaban en un camino equivocado. ¿Sí? Ojo con esto. Temían a Dios, adoraban a Dios a su manera y se comportaban de manera piadosa. Ojo con la característica. 2, cada uno estaba en su camino. El etíope camino a Gaza, Pablo camino a Damasco, Cornelio en el camino del imperio y Lidia en el camino de los negocios. 3, Dios envió un mensajero o Dios se sirvió de una situación para darse a conocer. Cuando hablamos de Dios, estoy hablando de Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesús se da a conocer a través de Felipe al etíope, a través de una aparición a Pablo, a través de una visión de un ángel a Cornelio y a través de un toque en el corazón en Lidia.
4, Dios les asigna unos compañeros para instruirlos en el camino. ¿Sí? Entonces, al etíope le asigna a Felipe, a Pablo a Ananías, a Cornelio a Pedro y a Lidia a Pablo. ¿Sí? Entonces uno podría decir, y aquí hay una analogía muy particular, de todos estos 4, el etíope, Pablo, Cornelio y Lidia, ¿quién creen ustedes que era más importante para el evangelio? ¿Pablo? Pero piensen en lo que conocen. El etíope, Pablo, Cornelio y Lidia, ¿cuál ha sido más importante para el evangelio? Muy bien. Y si Pablo era el más importante para el evangelio, ¿quién debió haber sido el compañero de oración de Pablo? Mínimo Pedro. ¿Sí o no? Porque, es que yo voy a ser muy importante. No, pero le pusieron ¿a quién? A Ananías, el menos importante de los discípulos. O sea que el que quiere caminar y entiende que necesita ser acompañado, no le importa quién lo acompañe. Lo importante es que el Señor le ha dispuesto a alguien para que le acompañe. El Señor sí, ¿sí? Exacto, o sea, Pablo simplemente ¿qué entendió? Yo necesito que alguien me oriente. No importa. Yo no me la voy a dar de importante. Es más, Pablo ahí ya era importante. Ya era importante. No era importante para el evangelio, pero ya era importante. Era un hombre influyente. Pues tanto que le daban autoridad. Tenía 2 ciudadanías, le daban autoridad. Tenía autoridad y tenía poder. Era un hombre importante. Y a él no le importó quién era. Pablo no dijo, ¿usted quién es? Ananías. ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy Pablo. ¿Y por qué no mandan a Pedro? Que Pedro es el más importante. De hecho, Pedro se reconocía como si fuera algo así como el líder de los discípulos. Entonces Pablo le pudo haber dicho a Ananías, oye, no, llámame a Pedro, porque yo soy muy importante. O por lo menos a Santiago, el hermano de Jesús. Bueno, por lo menos uno de los 12. Pero, ¿usted quién es? Ananías. Ananías. ¿Y ese con qué se come? Yo no lo conozco. Pablo, ¿qué entendió? Yo necesito es que me enseñen, como el etíope. Yo necesito es que alguien me enseñe, que alguien me ayude, que alguien me oriente, que alguien me acompañe en este camino. Llegará un momento en que si maduro lo suficiente, Dios me va a usar a mí para acompañar a otros, que fue lo que nos demuestra la Biblia aquí con Pablo, tanto con Lidia como con el carcelero. Y me parece extraordinario que el papel de la mujer aquí, esto es una cosa re loca, de verdad. Yo creo que los que escribieron Hechos de los Apóstoles, bueno, Lucas, no podía negar lo que era verdad. No había manera de parar la verdad. Ojo con esto. El inicio de la iglesia en Europa fue ¿con quién? Con las mujeres. Con las mujeres. Así como el inicio de la evangelización de Cristo resucitado fue ¿con quién? Con las mujeres. Y la primera que recibió la buena nueva fue la Virgen María, una mujer. Señoras, necesitamos mujeres de aquel entonces empoderadas que también sigan cumpliendo esta función, como en el testimonio que nos contó John Hoymer de su esposa. Una mujer que entendió que había que luchar de rodillas ante Dios y se ganó el corazón de su marido para Dios y luego para ella. ¿Sí? Con este panorama, quiero, se me quedó ese título ahí. Ese título no tiene nada que ver con la diapositiva, se me quedó. No, espérate un momentico. ¿Por qué no mencioné el carcelero? El carcelero es un plus, porque el carcelero ni piadoso ni nada, ¿sí? Pero era un hombre que cumplidor de su deber. Y él estaba obedeciendo. ¿Sí? No menciona que tuviera fe, pero la tenía que tener una vez que cuando Pablo lo libró, se postró ante él y reconoció que era un hombre de Dios. ¿Sí? O sea, aunque no mencione que fuera un prosélito judío, que fuera un religioso, reconoció a un hombre de Dios y le pidió que le mostrara cómo ser salvo. Yo veo en el etíope, en Pablo, Cornelio, Lidia y el carcelero humildad para ser enseñado.
para ser enseñado. El que no quiere ser enseñado, no le auguro un buen futuro para enseñar. Yo le decía a alguien en estos días, la característica del maestro es que siempre está aprendiendo, está estudiando y está buscando dirección, consejo. El maestro busca consejo, ¿sí? El que quiere aprender busca quien le enseñe. Nosotros estamos haciendo una labor y es organizándonos en que ustedes tengan un compañero de oración. Les doy un buen consejo, acéptenlo con humildad, como Pablo, como Cornelio, como el etíope, como Lidia y como el carcelero. Acéptenlo, porque quien lo está haciendo con amor, con obediencia, con fe y con esperanza. Acéptelo. Acepte el mensaje que le están haciendo, pásele sus peticiones de oración. No, usted no le tiene que contar nada de su vida, es que esto no es para armar un chismorío ni nada, no. Nos estamos organizando como iglesia y nos dimos cuenta que no vamos a crecer si no nos acompañamos mutuamente en oración. ¿Qué es un compañero de oración? Yo voy a acompañar a Simón en el difícil camino de la fe. ¿Es fácil para ti este camino? No, no es fácil, ni para Simón ni para mucha gente. Pero yo he recorrido un camino que creo que le puede ayudar a mi hijo. Y espero que el día de mañana, cuando Simón en gratitud reconozca que fue acompañado en el momento más difícil de este camino, él acompañe a otros. ¿Sí? Hay cosas, yo le digo mucho a mis hijos, yo ya pasé por eso. ¿A qué van a vivir lo mismo? No sufran lo mismo, venga yo le enseño, venga yo le instruyo, venga yo le prevengo. Siga el consejo, siga la instrucción, crea que yo ya comí de esa. Usted no tiene que comer de esa. Yo he replanteado y en estos días les voy a compartir muchas cosas que he replanteado sobre la crianza de los hijos. Para bien, ¿no? Creo que ha sido para bien para mis hijos. Pero he replanteado muchas cosas que yo mismo me equivoqué por malas influencias. Qué panorama, ¿no? Ahora, 3 cosas por las cuales les voy a pedir que oremos conforme a la Biblia. Primero, con humildad, con gratitud, agradezcan que puedan tener un compañero de oración. Les cuento, yo tengo compañeros de oración a los que acompaño, pero también yo me acompaño con personas en oración. Hay un grupo de personas a las cuales yo les pido que oren por nosotros. Hay un grupo de personas a las cuales yo les pido que me aconsejen desde sus saberes y que oren por nosotros. O sea, no crean que nosotros también actuamos como islas solitarias. También necesitamos acompañamiento. Pues les cuento, nada más y nada menos, mi mamá. Mi mamá tiene un camino recorrido en la fe y ha sido una mujer irreprensible. Y mi mamá al son de hoy me corrige, me reprende y si por ella fuera me daba a veces con la chancla. Pero eso me guarda, eso me cuida también. Yo también necesito compañeros en el camino, ¿sí? Así que no le teman, no sea prevenido. Denos la oportunidad como iglesia de acompañarles. Si usted no está no está solito en este camino, no esté solo, pare de sufrir, escríbanos y nosotros, hay mucha gente dispuesta y disponible a orar por usted. Nosotros, mire, yo oro por todos, créame que yo oro por todos, pero sería más sencillo si alguien ora por 3 o por 4 y va a orar por ellos todos los días por 3 y por 4. Yo a veces no alcanzo a orar por todos en un solo día, y si oro es mencionándolos, pero qué bueno que usted tenga a alguien que con frecuencia está orando por usted. Vuelvo y le digo, no tiene que contarle sus problemas, no tiene que contarle la vida, no tiene que decirle que le diga cómo hacer las cosas, no, para eso se está instruyendo en la palabra del Señor y el Espíritu Santo le tendrá que guiar. Pero sí necesitamos, es que tenemos que renovar el entendimiento. No necesitamos que alguien nos diga qué hacer, necesitamos que alguien nos oriente para entender a la luz de la revelación lo que el Señor quiere que hagamos. Pero sí necesitamos que alguien nos acompañe. Si no fuese así, el Señor no hubiera mandado a los discípulos a enseñar a que guardaran todas las cosas. Si no fuera así, entonces todos saldríamos de la noche a la mañana. Vuelvo y les digo, yo busco mucho consejo y dirección. También en mis estudios. Yo estudio y les voy a contar algo. Yo no miro predicadores.
Yo no estoy buscando qué dijo el pastor este, el pastor este, el pastor este. Ni siquiera leo libritos cristianos. Se los digo así de sencillo. Cuando quieran les muestro los libros que yo leo, los materiales que estudio, que son la Biblia, todo lo que tiene que ver con la Biblia. Pero yo muy poca literatura de visiones de otros. Yo voy a la escritura y me baso en profundizar en lo que está en la escritura. Le temo, a propósito, le temo a los dogmas, porque muchos años fui esclavo de dogmas y le temo a los dogmas, le temo a cosas sesgadas y por eso le temo mucho a las predicaciones muy, muy dogmáticas. Me gusta buscar maestros. ¿Y dónde encuentro los maestros? En los textos. Ahí encuentro los maestros. Y mis profesores son profesores de Biblia. De Biblia. Yo tengo un profesor en este momento que Dios me dio un regalo. Soy el único que está asistiendo a clase. Entonces tengo un profesor solo para mí. Y es un señor que maneja el hebreo, el griego y el arameo. De una manera, es cristiano. De una manera admirable, impecable, me inspira además demasiado respeto. Y como trata la escritura este señor. Claro, yo sufro, imagínense, él me da arameo, yo en una clase de arameo solo con él y preguntándome, sufro, yo sudo en esa clase. Pero es un regalo que él me ha dado de poder disfrutar del maestro solo, ¿sí? Porque los demás no se están conectando y verán la clase después, pero yo tengo el privilegio de poderle preguntar allí. No es lo mismo ver la clase después, no hay como estar online, en vivo. Con la siguiente quiero pedirles que oremos de esa manera. Siguiente hijo. Hay 3 textos en la Biblia que me llamaron mucho la atención y se los voy a poner así de sencillo. Muchas iglesias tienen un enfoque. Hay iglesias que se han enfocado seguramente en trabajar con reinsertados, con drogadictos, con prostitutas, con que en las cárceles, cada uno tiene una visión de enfoque. Personalmente, yo hace un tiempo le he pedido al Señor que me permita hacer el ministerio encontrando personas temerosas que no tienen quien les enseñe. Y les voy a explicar el planteamiento bíblico por el cual es mi oración y les invito a que oremos así. Ojo, dejé el caso del carcelero para que no dejen de lado que aunque él no tenía una fe tan manifiesta como los otros, era un hombre que caminaba recto. Es que se los digo, si yo me pongo, por ejemplo, se los voy a plantear así, a orar para que Dios me permita convertir a todos los drogadictos, ¿quién va a llegar a la iglesia? Drogadictos. Y la verdad, yo no tengo la capacidad, ni nuestro equipo tiene la capacidad de atender, de intervenir o acompañar drogadictos para rehabilitar. Esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿yo para qué me voy a poner a pedir algo para lo cual no estoy capacitado? Yo no estoy capacitado y el equipo de servidores no estamos capacitados para pedirle a Dios que nos traiga las prostitutas de la ciudad. No estamos capacitados, se nos armaría un lío completo. Yo no tengo cómo ayudar en este momento, no es mi especialidad. Hay otras iglesias especializadas en eso. Yo no tengo cómo trabajar con reinsertados o excombatientes, no tengo. Entonces, ¿para qué le voy a pedir al Señor que me los traiga si los voy a echar a perder? Y voy a perder a los que están ahora, ¿sí? Se va a hacer un lío. En este momento no es nuestro ministerio, no es nuestro llamado y Dios nos hará ese llamado en otro momento. ¿Sí? En este momento nuestro llamado tiene que ver también con los niños, con la parte social que estamos haciendo allá, porque es una labor que estamos haciendo allá. ¿Sí? Quiero que me entiendan porque a veces, y se puede juzgar, claro, queremos abarcarlo todo. Ahora, que usted tiene un sobrino que es drogadicto, claro, vamos a orar por él. Y si él está dispuesto, vamos a acompañarlo, vamos a interceder con él y aparecerá alguien que le pueda acompañar o hay unas entidades especialidades. Hay fundaciones cristianas especializadas en acompañar a un drogadicto. Nosotros no tenemos esa capacidad, entiéndanos, tampoco es que no somos Jesucristo, no somos salvadores, somos un instrumento en algo específico en lo cual Él nos ha llamado. Estos 3 pasajes para que me entiendan.
Dice Hechos capítulo 10:35. El Señor no tiene acepción de personas, pero póngale cuidado a lo que dice la Biblia. En toda nación, ¿de quién se agrada? Del que le teme y hace justicia. Del que le teme y hace justicia. ¿Sí, sí se la pillan? ¿De quién se agrada Dios en Cali, en Manizales, en Houston, en Pradera, en Florida? ¿De quién se agrada? Según la Biblia, es que lo pueden leer en la Biblia. De quien le teme y hace justicia. Esa es mi oración. Yo vengo orándole eso al Señor. Señor, trae los que te temen y hacen justicia, que no han encontrado la manera de conocerte. Trae esos. Tráelos. ¿Qué de malo hay pedir eso si están solos en su casa y están buscando en YouTube, viendo pendejadas también cada rato? Y mentiras y engaños, siendo engañados, tienen piedad, tienen temor y se están desviando porque ponen a ver a esos que piden y piden y piden plata por todo y se ponen a mandar plata. No, trae personas que te temen y hacen justicia. Por favor, déjanos llegar a eso. Segundo, dice Hechos 18:10, el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuál pueblo? El que le teme y hace justicia. Hay mucho. Señor, tráelos. Por favor, no los lleves donde los van a engañar. No los lleves donde van a abusar de ellos. Tráelos, que aquí hay servidores que aman la gente, que te temen a ti. Y tercero, pónganle cuidado, esta es espectacular. Lo voy a leer primero en Reina Valera. Dice, alabando a Dios y teniendo gracias y todo el pueblo, y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. Ojo, estoy leyendo la Biblia textual. En la Reina Valera dice algo que le cambia el sentido. Porque en la Reina Valera dice, añadiendo los que habían de ser salvos. Y eso no es así. Por eso me tomé el trabajo de citar la Biblia textual. ¿Qué es la Biblia textual? La que es traducida casi palabra por palabra. Y dice así, alabando a Dios, teniendo gracias y a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía al número los que iban siendo salvos. O sea que aquí hacía el Señor, iba trayendo para ser salvos. Pero pónganle cuidado a esta versión de la Biblia Martín Nieto. El mismo Hechos 2:47, versión Martín Nieto. Alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo, el Señor añadía cada día al grupo a todos los que entraban por el camino de la salvación. Chévere, ¿no? Esa es mi oración entonces. Señor, déjanos encontrar los que te temen y hacen justicia en esta nación. Señor, por favor, conforme dice tu palabra, que tiene mucho pueblo a ti, añade los que tú quieres traer por el camino de la salvación. Añádelos. Ahora, qué dicha entender que todos los que estamos hoy congregados seguramente hemos llegado a través de esta forma. Dios vio algo en nosotros. Isaías 60, dímelo, amor. Isaías 60, dice mi esposa, dice Isaías 60, 19 al 22. Escuchen esto es una promesa que el Señor nos regaló a mi esposa y a mí. Y si ustedes están con nosotros, yo creo que nos la regaló a nosotros como iglesia. Dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Y tu pueblo, o sea, vosotros, todos ellos serán justos. Para mí siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Amén. Como dicen nuestros hermanos, que no está mal decirlo, amén, que así sea. Que Dios traiga temerosos, justos, personas, hombres y mujeres que anhelen servirle al Señor, pero sobre todo conocerlo, amarlo, seguirlo, obedecerlo, y que en esos hombres que le temen y que hacen justicia
el Señor traiga personas capacitadas para atender otro tipo de personas que en este momento no tenemos cómo hacer, ¿sí? Que Dios nos permita crecer, es que para eso necesitamos crecer. En estos días, en un trabajo que estamos haciendo, qué bueno una orquesta. ¿Qué necesitamos? Ganar músicos, ¿sí o qué? Sale más rápido ganar músicos que sacar músicos de los que nunca han tocado un instrumento. Imagínense, yo a estas alturas de la vida aprender a tocar guitarra, pero Señor, tráenos músicos, que si le han hecho alabanza al diablo, ahora te hagan alabanza a ti. ¿Por qué no muchachos? Señor, tráenos muchachos que se enamoren de ti. A mí el Señor me conquistó a mis 22 años, me enloqueció, me enamoró. A mis 22 años ya del todo, pero más o menos desde mis 19 años. Es más, desde mis 19 años. Y les cuento que yo llegué a tener un seminario de jóvenes, que eran como 75 personas. Porque claro, esa pasión se contagia. O sea, no hay nada como un joven que motive a los jóvenes. Pero necesitamos orar por un joven motivado, por un joven apasionado, que ha tenido la pasión para tantas cosas, que tenga la pasión para el Señor. A mí a veces me dicen, ay, ¿y usted por qué no pone como los jóvenes? No tengo. Ustedes se han visto que yo siempre estoy regañando a los jóvenes. Yo no atraigo jóvenes, los espanto. Mi época de atraer jóvenes pasó, perdónenme, pero yo atraje muchos jóvenes a los caminos del Señor. ¿Cuándo? Cuando era joven. ¿Ahora qué atraigo? Maduritos. No, es así. ¿Por qué no oramos por muchachos que se apasionen, que se paren en las pestañas, y tiene que ser que sea muy dinámico para poder mover estos jóvenes que están en letargo? Es una condición casi de la juventud. Los jóvenes están un poquito eh, sufriendo. Ellos están sufriendo, no creen, ellos sufren, aunque no lo crean. Vamos a orar, así que quien todavía esté así solito en este camino, no siga solo, déjese acompañar o de Pablo, o de Pedro, o de Ananías, o de Felipe, o de Cornelio, o del etíope, del que quiera, déjese acompañar. Invito a que donde está, cierre sus ojos.